Días, José Luis Rodríguez, presidente del Foro de la Nueva Comunicación, me pidió ayer que oficiara como anfitrión y que les diera a ustedes la bienvenida. Él tenía que estar hoy en Bilbao, quería estar en Bilbao en la toma de posesión del nuevo Lehendakari y me pidió que le sustituyera con permiso de nuestro invitado, que creo que no tenía ningún inconveniente. De manera que moderaré yo el desayuno, este desayuno en el Fórum de la Nueva Comunicación, patrocinado por Vodafone. Nos acompaña también Pepe Romero. La presentación de Eduardo Inda, y yo creo que era muy difícil escoger mejor día para hablar de todas las cosas que están vinculadas al mundo del deporte y especialmente al periodismo deportivo y a todo lo que significa Marca como líder en las publicaciones de periodismo deportivo. Era difícil, como digo, escoger mejor día, aunque cuando elegisteis este momento no pensabais que iban a pasar todas las cosas como las que han pasado en las últimas 24 horas. La presentación corre a cargo de Pedro J. Ramírez, director de publicaciones de Unedisa y, por tanto, de Marca, que supongo que todas las cosas que haces es de las que más ilusión te hacen, porque Pedro y el deporte viene de la infancia, lo de la política es posterior. Pedro. Muy buenos días. Para mí es muy difícil hacer una presentación de Eduardo Inda que pueda tener los mínimos visos de objetividad. En primer lugar, porque es una persona hacia la que siento un afecto personal muy estrecho. En segundo lugar, porque él está ejerciendo un oficio que ya lleva ocupando más de la mitad de mi propia vida y lo está haciendo de una manera muy parecida a como yo he entendido siempre que había que ejercer la labor de director de periódico. Y en tercer lugar, porque como director editorial de Unidad Editorial, pues siento un gran orgullo, agradecimiento y reconocimiento por la extraordinaria labor que Eduardo está haciendo como director de Marca. Yo creo que Eduardo tiene algunas de las condiciones esenciales para ser un buen periodista. La primera de ellas es que es una buena persona. Es decir, una persona que no hace trampas, que podrá estar empecinada en una posición, que podrá estar absolutamente convencido de que las cosas son de una manera, pero que también está dispuesto a que la realidad le estropee un buen titular. Y eso es muy importante. Es un obsesionado de la noticia y creo que ahora que está aquí con nosotros el presidente de la Asociación de la Prensa, pues eso en estos tiempos que corren tiene un valor muy especial. Obsesionado de la noticia y si puede ser en exclusiva, ya no digamos nada. Vivimos en una época en la que está empezando a surgir un género que es el de los agregadores de contenidos. Bueno, algunos lo hacen con elegancia y otros con las técnicas de los bucaneros. Pero, ojo, que para que existan agregadores de contenidos, para que existan blogueros, tertulias, opinadores, tienen que existir los contenidos que agregar sobre los que opinar o sobre los que bloguear. Es decir, en el periodismo la noticia sigue siendo el rey y debe seguir siendo el rey, y la noticia exclusiva, pues el emperador debe estar en la cúpula, en el pináculo de nuestra escala de valores. Eduardo tiene también muy clara cuál es la función social del periodismo, en el sentido, haciendo la traslación de lo que decía Tácito de la historia, pues que las buenas acciones tengan su premio y las malas su castigo, aunque sea en el recuerdo, en el baldón que lleven aparejada durante toda la posteridad.
Esto es muy importante en el periodismo deportivo. Yo creo que Eduardo está llenando la silla de director de marca. Esto es muy importante. Vemos muchas veces a personas que no llenan la silla que ocupa en todas las actividades, y creo que lo que distingue una sociedad preparada, una sociedad moderna, una sociedad competitiva, es cuando en la empresa, en la política, en la cátedra, en el periodismo, la persona que está sentada en una silla la llena. La silla del director de marca no es una silla cualquiera, es la silla de un periódico, es el puesto de mando de un diario que acaba de cumplir 70 años, con un ciclo de conmemoraciones y de eventos coordinados precisamente por Amalio Moratalla, que está hoy aquí con nosotros y que siempre será parte de nuestro proyecto, extraordinariamente, que han hecho justicia a la historia del periódico. Y en el momento del 70 aniversario, Marca ha tenido un director que ha estado a la altura de sus figuras legendarias y que además está desarrollando un proyecto basado en la idea de el Marca de hoy, el nuevo Marca, el Marca de siempre, restableciendo la calidad literaria junto con todas las demás virtudes que otros grandes directores de marca, y alguno más hay aquí también en esta reunión de hoy, Manolo Saucedo, que tuvo una trayectoria extraordinaria también como director de marca. Ese legado que se ha ido transmitiendo de generación en generación, 70 años ya de la vida de España, como digo, pues ha quedado en buenas manos, está en muy buenas manos. Yo creo que va a haber un antes y un después en la historia del periodismo deportivo, un antes y un después del momento en el que Eduardo fue nombrado director de marca, como lo ha habido en las Baleares, un antes y un después, desde el momento en que él llegó como director del Mundo de la edición de Baleares de nuestro periódico. Y yo creo que es muy importante el papel que ocupa el deporte en la cultura de una sociedad. Y por eso es tan esencial que en el mundo del deporte exista profesionalidad e integridad, tanto por parte de sus protagonistas como por parte de sus notarios. Y en la prensa deportiva hemos visto demasiado forofismo, demasiada condescendencia con prácticas intolerables, demasiado servilismo en suma. Está en la memoria de todos el cómo personajes atrabiliarios con más ambición que escrúpulos, dotados de un falso populismo mucho más que de atractivos sólidos y reales. Y estoy hablando del pasado, pero también estoy hablando del antes de ayer, como quien dice. Han tenido una prensa adicta, una prensa que les ha bailado el agua, que les ha reído las gracias, algunas de las cuales maldita la gracia que tenían, con la coartada, la excusa de los gandules, de que los resultados les acompañaban o de que el sector más dinámico, más salvaje a menudo de la afición estaba con ellos. Yo creo que bajo la batuta de Eduardo, Marca acaba de rendir un gran servicio cívico desde el punto de vista de la higiene democrática, desde el punto de vista de la profilaxis social, al desenmascarar al último personaje que ha tratado de aprovecharse del deporte con métodos tramposos, tal y como está quedando judicialmente acreditado. Y suceda lo que suceda, siempre esa contribución tendrá un valor en la historia de la sociedad española de estos años. Eduardo sabe muy bien qué remedio, no solo que las grandes exclusivas de hoy envuelven el pescado de mañana, eso ningún director puede vivir nunca
del éxito de ayer. Es el periódico de mañana el único que nos tiene que obsesionar. Pero además, en estos momentos, el oficio de director lleva aparejadas otras responsabilidades, además de la de conseguir hacer todos los días el mejor periódico posible desde el punto de vista informativo. Porque estamos en medio de un tsunami dentro del terremoto y encarando necesariamente la transformación del mundo del periodismo, la transformación del propio concepto de lo que es un periódico. Marca no solamente su edición impresa, es también su página web, es también su emisora de radio. Y no como medios complementarios, sino como partes que forman de manera integral una única plataforma informativa. Y menuda plataforma. Marca, en su edición impresa, ha batido todos los récords de su historia y en estos momentos con 2.700.000 lectores. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Es, por supuesto, el diario más leído de España. Pero es que además, el otro día tenía ocasión de darles las gracias a los inventores de Internet que inventaron la red justo en el momento en que nacía el diario El Mundo hace 20 años. ¿Cómo podíamos imaginar que mientras nosotros estábamos poniendo en marcha un periódico, vosotros inventabais esta autopista que nos iba a permitir, en el caso del diario El Mundo, tener 21 millones de usuarios únicos, en el caso de Marca, líder mundial de la información deportiva en castellano, 15 millones de usuarios a través de la red? Y podrá parecer pocos al lado de estas cifras. Claro que no se pueden sumar peras con manzanas, pero también 1000 enhorabuenas al director de Radio Marca, que ha pasado con muchas menos emisoras que buena parte de sus competidores, de las cadenas generalistas, la frontera del 500.000 de oyentes. Gestionar todo eso, pues es un reto hercúleo, es una oportunidad profesional a la altura para la que solo los más grandes pueden estar dotados. Es verdad que Eduardo tiene una gran ventaja. Eduardo tiene a su lado un equipo de colaboradores extraordinarios. Eduardo tiene un Dream Team, porque Eduardo tiene al mejor periodista deportivo en activo en el ámbito radiofónico, que es Paco García Caridad. Eduardo tiene a la persona que ha demostrado con mayor brillantez y claridad de ideas una visión de lo que tiene que ser el desarrollo en Internet del periodismo deportivo, que es Rafa Alique. Tiene a dos centrocampistas extraordinarios, como son José Ignacio Gallardo y Miguel Ángel Turchi, y tiene al mejor escritor de la prensa deportiva, a Santi Segurola. Gestionar un Dream Team es complicadísimo. Veremos a ver si el Real Madrid en su próximo proyecto está a esa misma altura. Ya lo estuvo una vez, y el que en aquel tiempo fue su presidente, una persona muy querida por algunos de nosotros, yo le he escuchado alguna vez comentar anécdotas sobre lo difícil que es gestionar el talento y compatibilizar el talento de unos y el talento de otros, y el desafío que el presidente de un club y el entrenador, que es el que está en relación directa con el talento, tiene ante sí. Los tuercebotas suelen ser siempre mucho más dóciles. El director de un periódico siempre tiene la última palabra en una redacción, y en una redacción siempre hay vehemencia. Yo a veces digo, bueno, yo es que he visto en alguna redacción volar las máquinas de escribir hacia el cogote de un compañero de sección, o ver al jefe de fotografía perseguir tijeras en ristre a un redactor de Nacional. Lo extraño es que ocupemos menos veces las páginas de sucesos. La última palabra la tiene que tener siempre el director, pero el director no tiene que estar obsesionado por vencer, el director tiene que estar obsesionado por convencer. Tiene que gestionar con tacto y sensibilidad todo el talento que le rodea.
Y al final lo que hace más grande a un director es la categoría, el reconocimiento profesional de las personas que le rodean. Eduardo está todavía en el comienzo de la soledad del corredor de fondo, pero tiene las virtudes esenciales para ser el mejor director de periódicos de su generación. A mí nada me haría tan feliz como que este pronóstico se cumpliera, sobre todo desde que me enteré de lo que ocurrió el otro día, cuando en pos de una de estas exclusivas tan espectaculares que viene caracterizando a Marca desde que Eduardo es el director, iba él con un redactor y un fotógrafo y se encontraron en medio de la carretera con el genio de la lámpara maravillosa. Y el genio les dijo lo de siempre: pedidme un deseo. El redactor le pidió una mansión en Malibú con piscina, cancha de tenis, y el genio le dijo: bien, vale. El fotógrafo le pidió un descapotable con Scarlett Johansson dentro. Y Eduardo le dijo al genio: mira, haz el favor de llevarle rápido a este a la mansión, dale a este otro las llaves para que le dé un paseo a Scarlett Johansson y para que les dé tiempo a los dos de llegar al cierre, a la hora del cierre, a la redacción, que vamos a darle doble página a este asunto y vamos a abrir con portada desplegable. Y cogió el teléfono y le llamó a Paco García Caridad y le dijo: suéltalo en Radio Marca. Y le llamó a Rafa Alique y le dijo: dalo en marca.com. Yo os pido que recibáis a Eduardo Inda con el aplauso que su gran labor profesional merece. Adelante, cuéntanos quién es el genio de la lámpara. Bueno, lo primero que voy a decir es, gracias Pedro, y que aún no le presente Pedro J. Ramírez, pues tiene su parte mala y su parte buena. ¿Y cómo es que también tiene su parte mala? Se preguntarán pensando con razón que soy un desagradecido. Pues me explico. La buena es obviamente que te presenta Pedro J., lo que traducido a castellano significa que te presenta, que te hace de introductor de embajadores el personaje periodístico más influyente de este país, el que yo siempre he denominado el Zidane de este oficio. La mala es que, como habrán comprobado, cualquiera que vaya detrás de un tío que ha nacido más para hablar que para escribir, que ya es decir, corre el riesgo de hacer el ridículo, ya que cualquier comparación será odiosa por lo escandalosa que es. Y se me olvidaba, buenos días y saludos cordiales, que diría el mejor periodista deportivo de todos los tiempos, y buenos días, José María García. Gracias a todos y gracias al Foro de la Nueva Economía en general y a José Luis Rodríguez en particular por darme la oportunidad de poner mi granito de arena en una de las tribunas más importantes que hay en este país. Platicar desde un escenario en el que deslumbró hace una semana un personaje que pasará a la historia, uno de mis ídolos políticos, Álvaro Uribe, es un honor y una responsabilidad tales que espero estar a la altura. Lo primero que voy a hacer con la venia es hablar de mi libro, que diría el padre de todos los genios. Y mi libro, nuestro libro, se llama Marca. La verdad es que esta cita llega en un momento inmejorable, en el lugar adecuado, pues no en vano el Foro de la Nueva Economía es uno de los mejores foros de debate de este país, sino el mejor. No solo vivimos un momento dulce desde el punto de vista comercial, sino que ayer mismo un juez imputó a Calderón, a Ramón Calderón, por una noticia destapada por Marca, a Calderón y a toda la Junta Directiva del Real Madrid, por el robo de la Asamblea del 7 de diciembre. Y por otra noticia desvelada por El Mundo, por José Antonio Avellán de la COPE, a los cuales quiero rendir homenaje desde esta tribuna, porque yo creo que la sociedad no ha sido lo suficientemente justa y generosa con el trabajo que han hecho. Desvelada también por Marca, que fue la introducción de votos falsos en las candidaturas rivales. Un acto de maquiavelismo como yo he visto pocos en mi vida, un acto de maldad supremo que han sufrido en sus propias carnes personas como Juan Miguel Villarmir, que está hoy con nosotros. Que nuestro proyecto vive su edad de oro no lo dice mi subjetividad, ni la subjetividad de Pedro, sino la objetividad de esos números que son intosibles por incontestables e insobornables.
Como me dijo el tío más listo de este país, que por cierto está hoy aquí en esta sala, a ti, como a todos, te van a juzgar por las cifras. Preocúpate de eso, que todo lo demás vendrá por añadidura. Hace exactamente 15 días, el proyecto que tengo el gusto de encabezar, y digo gusto y digo bien porque es una auténtica gozada, batió el récord de lectores de la prensa española, récord que hasta ahora estaba en manos de Marca. Nuestro soporte papel ha pasado de 2.597.000 lectores diarios a 2.749.000 en un lapso de apenas 4 meses, dejando al segundo de la fila, al diario El País, a 567.000, que se dice pronto, y a nuestro principal seguidor, el diario AS, seguidor deportivo, a 1.432.000. Quiero resaltar que contamos con más lectores que la suma de todos nuestros competidores juntos, porque a nosotros nos leen cada día 2.749.000 españoles, cuando Mundo Deportivo, Sport y AS los leen en conjunto 2.508.000. Tampoco va precisamente mal la venta de periódicos, y lo cual es una cosa fantástica en estos tiempos que corren en el que más, el que menos, está perdiendo adictos a velocidad de vértigo. El problema de la prensa española, el problema de la prensa mundial es un problema estructural y nosotros no somos ajenos a ella en España. Pero Marca está logrando el más difícil todavía, no solo gravitando, sino ascendiendo en un universo mediático español y europeo con graves, como digo, problemas estructurales. Las ventas van mejor que el año pasado y a años luz de 2007, cuando Unidad Editorial adquirió el Grupo Recoletos. Un dato lo dice todo. Este febrero vendimos cada día en el kiosco 30.000 ejemplares más que en el mismo mes de hace 2 años. Y la ventaja que le sacamos en venta de ejemplares en el kiosco a nuestros perseguidores del Grupo Prisa se disparó el mes pasado en 33.492 ejemplares, al punto que en estos momentos la diferencia entre ellos y nosotros es de 108.000 copias diarias. Aquí no hay trampa ni cartón, como sí lo hay en algunos periódicos de este país que están en la mente de todos. Aquí no hay ni maquillajes, ni liftings, ni engorde artificial, ni ejemplares de matute. Esto es difusión real, es decir, la que se registra en los puntos de venta. La historia de Radio Marca, quiero subrayarla, se estudiará algún día en las escuelas de negocios. ¿Por qué? Porque pasar de 0 a 517.000 oyentes en 8 años escasos no es una proeza, porque más bien merece la consideración de milagro, máxime teniendo en cuenta que nació con muy poco dinero, yo diría que prácticamente pues un dinero irrisorio, pero había tan pocos medios materiales y presupuestarios como una infinita imaginación. El Guardiola de este equipo, esto es el hombre al que hay que echarle la mayor parte de la culpa, se llama Paco García Caridad, que no sé si está hoy aquí físicamente, pero seguro que lo estará en espíritu. Un Paco García Caridad que, al contrario que el otro Guardiola, pues está ganando la partida sin ayuda de los árbitros. Pero Marca no es solo un periódico, ni una radio, ni un web, sino es sobre todo un todo multisoporte que tiene en Internet la correa de transmisión del éxito del papel. Nuestros 1.546.000 usuarios únicos diarios nos sitúan a la vanguardia de la prensa deportiva en castellano, en Internet, y de la prensa deportiva, de la prensa en general en castellano en todo el mundo. Ningún diario en Internet acumula tantos usuarios únicos al día ni al mes en el mundo en castellano y, desde luego, en España. Aquí el liderazgo también es incontrovertible gracias a una originalidad, una imaginación y una instantaneidad que nos convierte en necesarios para todo aquel que ame el deporte. Y al hilo de todo esto quiero también compartir con todos ustedes una satisfacción, la de un proceso, el de la integración del papel e Internet, que va viento en popa al punto que el sueño de la redacción única, una necesidad que será fundamental en los próximos tiempos, esa redacción única está cada vez más cerca, porque o nos reinventamos o el que no se reinvente morirá en el empeño. También quiero decir y reconocer que buena parte de ese endógeno éxito que es la edad de oro de Marca la tiene un factor exógeno llamado edad de oro del deporte español. Lo que está claro es que sin Nadal,
sin Gasol, sin Fernando Alonso, sin Contador, sin Rafa Muñoz, sin Jorge Lorenzo, sin Dani Pedrosa, sin Héctor Barbera, sin ese equipo español de Copa Davis de esos maravillosos troncos que son Feliciano y Fernando, sin La Roja y sin la NBA, las cosas no serían igual. Jamás nuestro país había parido tanto crack en tan poco tiempo. Y prueba de que España ya no es una prueba de que España ya no es afortunadamente lo que era, y es un síntoma irrefutable de que España se encuentra también en el deporte a la vanguardia del mundo. Fíjense si será así, que en estos momentos somos el país más potente del mundo en lo que a deporte profesional se refiere. Y si analizan los nombres que les acabo de mencionar, colegirán una cosa, que no hablo en términos relativos, sino en términos absolutos. España en estos momentos en deporte profesional es el mejor país del mundo en términos absolutos. Fíjense lo que eso supone teniendo que competir con una China que tiene 1.600 millones de habitantes, con India que tiene 1.100, con Estados Unidos que tiene 280, con cualquier país europeo de los grandes que está mucho más habitado que el nuestro. Y yo creo que esto es justo reconocerlo, justo subrayarlo y, desde luego, ser menos modestos que como lo somos los españoles. Lo primero que hicimos en Marca, nada más desembarcar en esta factoría de ilusiones, fue modernizar las formas y potenciar el fondo. Resucitamos, como bien ha dicho Pedro, la mancheta histórica para que la gente tuviera claro que el nuevo Marca era el Marca de siempre, o sea, un monumento a un don que jamás pasa de moda, la excelencia. Muchas veces en la vida, para ir hacia adelante hay que dar un par de pasos o tres hacia atrás, y esa fue una de ellas. Pero sobre todo y por encima de todo, tuvimos cuenta que la batalla decisiva era la batalla de los contenidos, más que nada porque la experiencia nos ha demostrado que el que tiene los contenidos gana. Y la prueba del algodón es el mundo, que pasó de 0 al infinito en 3 años, venciendo de calle a unos rivales que aquel 20 y tantos de octubre del 89 les miraron con desprecio porque solo sabían mirarse al ombligo y estaban encantados de haberse conocido. ¿Y por qué llegó, vio y venció Pedro J? Pues porque contaba lo que nadie contaba, sobre todo lo que nadie quería contar y, sobre todo, más aún, lo que nadie se atrevía a contar. ¿Y por qué marcaba bien? Pues lisa y llanamente por algo parecido, porque ofrecemos las noticias que los demás no dan. La droga de los lectores se llama primicia exclusiva. Para que llegue al kiosco, apoquine €1 y se lleve nuestro producto, necesitamos facilitarle los scoops que nadie les pone encima de la mesa. Está todo inventado en el periodismo. Si por el contrario hiciéramos como hacen tantos y tantos periódicos que se limitan a refritar las noticias del día anterior, noticias que la opinión pública ya se sabe casi de memoria, las posibilidades de fracaso serían de entre el 100 y el 101%. A la gente hay que ponerle difícil el no comprarte, y para que te compren compulsivamente, insisto, no queda más remedio que ponerles encima de la mesita del kiosco un aluvión de noticias rigurosas, contrastadas e interesantes. No se tratan, como podrán deducir, de producir noticias como el churrero trincha los churros camino del aceite hirviendo, porque si así fuera, sería peor el remedio que la enfermedad, ya que acrecentaríamos el descreimiento de la opinión pública en los medios de comunicación de masas, algo que Fernando sabe muy bien de lo que hablo, entre otras cosas porque en la revista de la Asociación de la Prensa pues es una cuestión absolutamente habitual y cotidiana, el tema de la credibilidad de los medios. Volvamos pues al periodismo, tanto en los medios generalistas como en los especializados. Esa vuelta a las esencias en nuestro sector tampoco se puede hacer a costa de las emociones. La información ha de aderezarse en el mundo del deporte perfectamente, en las dosis adecuadas, con la pasión que transmite el deporte, porque el deporte es emoción, es ilusión, es pasión y es corazón. Al contrario del cartesianismo que impera en la política o en la economía, este del deporte es, como bien dijo hace años Florentino Pérez y el Real Madrid, este del deporte es un teatro de los sueños.
Un teatro de los sueños que a nivel periodístico tampoco debe confundirse con ese forofismo que está más de moda, desgraciadamente, que de modé. Uno de mis objetivos es acabar con esa triste costumbre que impuso hace años en el periodismo deportivo una televisión autonómica de cuyo nombre no quiero acordarme, la de convertir a los profesionales de este negocio en hinchas puros y duros, ajenos a cualquier objetividad, imparcialidad o al menos independencia. Ya va siendo hora de que volvamos a las esencias, a esos periodistas que sean del Real Madrid, del Atleti, del Barça o del equipo de mi pueblo, de Osasuna, pues que si tenían que criticar y si tienen que criticar al equipo de sus amores, ni se les caen los anillos ni se consideran unos traidores a la causa. Hablo de Matías Prats Cañete, de Manuel Alcántara, de Antonio Valencia, de José María García, de tantos y tantos otros, como ahora nuestro Santi Segurola, que, como bien ha dicho Pedro J., es el mejor narrador que yo he conocido en mi vida en el periodismo deportivo. Marca traspasó definitivamente el umbral aquel martes y 13 en el que decidimos publicar el robo que con alevosía, premeditación y diurnidad perpetró Ramón Calderón. Sabíamos lo que nos jugábamos y sobre todo con quién nos jugábamos los cuartos, porque no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la enésima vez que cumplíamos con nuestra obligación de contrapoder, y no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la enésima vez que el peor presidente de la historia del Real Madrid, un presidente que, como hoy ha quedado acreditado en todos los medios de comunicación, en algunos más que otros, porque algunos medios de comunicación lamentablemente han escondido esa noticia, un presidente que, como digo, puede acabar en la cárcel. Aquel presidente, cada vez que le hacíamos una crítica, una denuncia de corrupción, o simplemente, insisto, una pura o dura crítica, siempre nos respondía con una amenaza. Como volváis a publicar algo contra mí, os quedáis sin promociones. Aquel martes y 13, nuestra portada llevaba un titular muy explícito y nada implícito. Calderón robó la Asamblea. Aquella tarde ya me llegó por persona interpuesta un gerifalte del Real Madrid, el siciliano aviso a navegantes de Calderón. Entenderás que no vas a volver a tener una promoción. Y le digo, lo que entiendo es que tu amigo y jefe es un puntos suspensivos, y me ahorro la palabra, pero les daré una pista, es un término que figura en el Código Penal. Y terminé instándole a que se metiera las amenazas donde le cupieran. Al día siguiente le volvimos a sacar los colores, al siguiente del siguiente le dejamos como lo que es, como un mentiroso compulsivo y un tramposo obsesivo, y al siguiente del siguiente sus directivos lo echaron con cajas destempladas. Entre medias nos llamó a través de 7 personas interpuestas. Bueno, ahora ya nos vais a quedar sin promociones, solo queremos un pacto. Dejáis de publicar las cosas que tenéis y él se compromete a no a dimitir, pero sí a convocar elecciones para el mes de julio. Pongo a nuestro Iker Casillas particular, el director general de Marca, Luis Enríquez, por testigo. La respuesta multiplicada por 7, porque 7 veces tuvimos que responder lo mismo, fue similar en el fondo a lo anterior, aunque algo menos contundente en las formas. Dile que mientras nosotros tengamos noticias las seguiremos publicando, y así lo hicimos. También he de decir que las 2 personas que dirigen Unidad Editorial, Pedro J. Ramírez y Antonio Fernández Galiano, no tuvieron ninguna duda cuando les consultamos el tema. Vamos, es más, se ofendieron de que incluso se lo planteásemos. Y dijeron exactamente lo mismo, adelante con los faroles. Lo más fácil hubiera sido no publicar una sola coma, o haber transaccionado echándonos al coleto un porrón de promociones y favorcetes varios. Pero como no somos ni unos trincones, ni unos cobardes, como siempre anteponemos la obligación de la información a cualquier devoción, y como tampoco se trataba de vulnerar nuestro particular juramento hipocrático, decidimos seguir cantando las verdades del barquero, a unas sabiendas de que intentarían nuestro asesinato civil. Y me siento especialmente orgulloso del trabajo que desempeñaron aquellos días dos redactores de la casa, el subdirector Juan Ignacio Gallardo y un genio del periodismo que se llama Miguel Serrano. ¿Y por qué me siento orgulloso? Pues porque pocas veces ha habido en este país un trabajo de investigación que se haya acercado tanto al 100% de acierto.
Se parecían al Calderón bueno, a José Manuel, que no falla un tiro libre, así lo maten. Pero de lo que más satisfecho me siento de todo no es de haber denunciado las corruptelas de Calderón, de un personaje que sería para olvidar si no fuera porque él sigue R que R, empeñado en volver a manchar la imagen del mejor club de la historia. Poner negro sobre blanco ese cardinal epígrafe del caso Calderón, porque el caso Calderón no solo es la Asamblea, sino que es muy extenso y, como veremos en los próximos meses, es mucho más extenso de lo que todos nos podemos imaginar. Aquello no fue más que una obligación, un deber profesional, y de cumplir con su obligación uno nunca se puede sentir satisfecho porque es simplemente un deber. Si de algo me alegro es de haber impuesto calma y sentido común en los días posteriores a la dimisión del Interfecto. Los de más acá pedían la cabeza de Boluda, los de más allá la de él y la de toda su junta, y los más ultras poco menos que se llamase a los Geo para que los echasen del Bernabéu. Yo impuse editorialmente en una transición pacífica y tranquila, porque lo más fácil hubiera sido montar una carnicería que, insisto, además casaba con un madridismo que mayoritariamente estaba hasta el gorro de este personaje, pero que hablaba, lógicamente, más con el corazón que con la cabeza. Entre otras cosas, porque ya estaban hartos de tanta sinvergonzonería, de que les tomasen el pelo, en definitiva, de que se jugase con sus cuartos. Pero yo jugaba con ventaja porque conozco a Vicente Boluda a la perfección y sabía que, como le puse en una dedicatoria, iba a ser el Adolfo Suárez del Real Madrid. Esa determinación no fue fruto tanto del conocimiento personal, que también, como insisto, de la responsabilidad. Así como la transición de la dictadura a la democracia la hizo un personaje azul del régimen anterior, la de la anormalidad del corrupto calderonismo a la normalidad que supondrá un presidente elegido en unos comicios limpios y libres, los anteriores no fueron ni limpios ni libres, la tenía que hacer alguien de dentro, porque lo contrario hubiera sido el caos, y en el caos el que hubiera salido perdiendo hubiera sido el Real Madrid. Y el tema ha funcionado. Vicente Boluda ha hecho en 3 meses más por modernizar el madridismo que su antecesor en 3 temporadas. La transición ha sido modélica porque ha habido paz y tranquilidad y porque en lugar de echar queroseno al fuego se arrojó agua, mucha agua, y todo ha salido bien. Claro que cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado todos si el periodismo deportivo, empezando por nosotros mismos, esto tiene bastante autocrítica, hubiera hecho antes los deberes. Porque de haber predominado el periodismo libre e independiente, Calderón nos hubiera gastado sospechosamente 300 millones de euros en una docena de jugadores de 3 al cuarto, que costará venderlos por más de 60. Jugadores que, como yo dije el pasado domingo después de la derrota ante el Barcelona, ninguno de los cuales, salvo Pepe, figura entre los 30, 40 o 50 mejores del mundo. De haber predominado el periodismo libre e independiente también, a Peja Mijatovic no le hubiera salido gratis la Champions chapuza. Un hecho que provocó que el Real Madrid, que antes provocaba admiración en todo el mundo, provocara las pasadas Navidades las risas más absolutas de los grandes del fútbol continental. El Real Madrid, por culpa de Mijatovic, fue el hazmerreír del mundo entero. De haber predominado el periodismo libre e independiente, el susodicho Ramón Calderón no le hubiera salido gratis el despido de Capello. De haber predominado el periodismo libre e independiente, no hubiera habido una trama de reventa ilegal de entradas forrándose en los alrededores de la presidencia. Claro que de haber predominado el periodismo libre e independiente, Calderón no hubiera sido presidente ni en el mejor de sus sueños. Ese periodismo libre e independiente lo aparcaremos un poquito de lado durante unos días para volver con matices a la subjetividad. Marca va a apoyar con todas sus fuerzas el sueño olímpico de Madrid por varias razones. Porque egoístamente es bueno para Marca, lógicamente si Madrid es ciudad olímpica, Marca venderá más periódicos, porque sobre todo es bueno para España y porque es mejor aún para esta ciudad que Machado definió como el rompeolas de todas las Españas. Yo creo que fue Napoleón quien dijo que con la patria hay que estar como con la familia, con razón o sin ella. En cualquier caso, nosotros intentaremos que las razones de Madrid sean tan poderosas que a Obama no le quede más remedio que rendirse a la evidencia, lo cual no va a quitar para que sigamos denunciando casos como el que ocurrió
casos a lo Carmencita Franco, como el que ocurrió el pasado martes ante la Comisión de Evaluación del COI, ante la cual hicimos un soberano ridículo con un caso de nepotismo que yo creo que sobraba. Y volvamos también al periodismo para denunciar el dopaje en el deporte. Marca no va a mirar a otro lado cuando se descubra un nuevo caso, ni va a encubrir al tan proso como es costumbre generalizada. Haremos caso al presidente del COI, Jacques Roche, que siempre se queja de que el público y los medios aceptan demasiado de sus héroes. Y no lo vamos a hacer porque estamos ante un gravísimo caso de salud pública que provoca cardiopatías, enfermedades degenerativas y cánceres. Los deportistas que actualmente se están dopando, cuando tengan 50, 55, 60 años serán personas que tendrán enfermedades degenerativas, como ha ocurrido con 30 y tantos futbolistas italianos, que pueden padecer cánceres y sobre todo que pueden padecer enfermedades cardiológicas. Y sobre todo no lo vamos a hacer tampoco porque en ello nos va la credibilidad del deporte y porque Marca vive del deporte. Pongo punto y final volviendo a hablar de mi libro y proclamando a los cuatro vientos mi optimismo general y particular. General porque me da que los gurús se van a equivocar sobre la duración de la crisis tanto como se equivocaron sobre la duración de la misma. Y particular porque gracias a nuestro media punta, a ese Xavi que es Antonio Fernández Galiano, Unidad Editorial afronta el futuro con una fortaleza de la que careceríamos si no hubiéramos adquirido el Grupo Recoletos. La unión hace la fuerza y la unión va a provocar que cuando salgamos del túnel todos seamos más fuertes que nunca y, si me apuran, que nadie en el panorama mediático patrio. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado, volvamos al periodismo y ahora, como dirían mis admirados típicos, hablaremos de Florentino. Muchas gracias. Pues muy bien, tengo media docena de tarjetas con preguntas, pero ninguna trata de Florentino Pérez, que estaba distraído cuando estaba hablando de él. Hablemos de Florentino. Bueno, Florentino... Él quería hablar de Florentino. No, yo creo que la gente querrá hablar de Florentino, ¿no? Es el hombre de moda. El hombre de moda en el mundo de la empresa y en el mundo del deporte. Hombre, yo creo que Florentino Pérez va a haber... Yo creo que va a haber elecciones en el Real Madrid. Me lo han preguntado varias veces. Yo creo que va a haber elecciones en el Real Madrid. Cabía la posibilidad que no hubiera candidatos porque ser candidato al Real Madrid exige contar con un aval de 57 millones de euros, tener que contravalar ese aval con no menos de 200 millones de euros y luego tener que gastarte en la campaña no menos de 2 millones de euros. Que el fútbol vuelve loco a todo el mundo lo demuestra el hecho de que parece ser que va a haber partido. Y va a haber partido, un señor desconocido de Toledo dice que se va a presentar, el señor Oniva dice que se va a presentar, el señor Martínez Bravo dice que se va a presentar y el señor Florentino Pérez, dentro de 7 días exactamente, anunciará que se presenta. Bueno, yo creo que Florentino Pérez, en esta situación de crisis brutal que vive y padece el Real Madrid, es el único capaz de sacar adelante el proyecto de Santiago Bernabéu. A grandes remedios, grandes soluciones y a grandes crisis, grandes personajes. Y yo creo que Florentino Pérez es el hombre más indicado para sacar del atolladero al Real Madrid y para devolverle el prestigio perdido. Porque lo peor de todo lo que ha ocurrido en los años del calderonismo no es que haya habido corrupción, que la ha habido, no es que se hayan robado asambleas, que se han robado, no es que se haya metido votos en candidaturas rivales en un ejercicio de maquiavelismo supimo. Lo peor de todo, como he dicho, es que el Real Madrid ha perdido enteros de prestigio en el fútbol mundial de forma exponencial. La natural humildad de Florentino le hace mirar así un poco. ¿Tienes algo que decir? Juan Miguel, que te veo... Hasta el día 14 no creo que diga nada. Juan Miguel, que te veo muy atento, como siempre. Te invito a que le digas algo al director de Marca, si quieres. Que ha hecho el director de Marca en relación con lo que hoy es público por un auto judicial que efectivamente ha reconocido cómo Calderón de verdad nunca ganó las elecciones del Real Madrid. Hubo un ganador que fui yo y nada más que eso,
y eso es un hecho público en versión de la justicia. Lo que pasa es que llega en un momento en que efectivamente empieza una nueva etapa del Madrid, y yo me sumo también a las apreciaciones que se han hecho sobre Florentino Pérez. Bueno, tengo preguntas que no tratan del Real Madrid, pero todo se andará, ¿no? González Huesa te pregunta ¿en qué supera Madrid a Chicago, Río de Janeiro o Tokio para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 16? Bueno, yo que conozco 3 de las 4 ciudades, conozco Río, conozco Chicago y conozco Madrid, no conozco Tokio, pues yo creo que en infraestructuras Madrid es la mejor ciudad de largo. En participación ciudadana yo creo que Madrid le da 100.000 vueltas a cualquier otra ciudad. El único problema que tiene Madrid es que, bueno, el presidente de los Estados Unidos se llama Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos nació en Hawái, pero ha vivido toda su vida, o casi toda su vida adulta, en Chicago. Y si Obama aprieta el acelerador, pues yo creo que las Olimpiadas, desgraciadamente, serán para Chicago. Hay otro factor que es el de la movilidad de continentes. Los Juegos, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, han cambiado de continente cada 4 años. Los Juegos Olímpicos del 2012 van a ser en Londres y por esa regla no escrita del cambio de continente, pues desgraciadamente Madrid podría no ser la elegida. González Huesa, que es el que hace estas preguntas, hace otras 2, dice ¿volverá a fallar la diplomacia? Puede ser, porque en eso España es bastante chapuzas, ¿no? Yo creo que en la otra ocasión falló la diplomacia porque no se hicieron bien los deberes con Estados Unidos. Estados Unidos es el país que controla el olimpismo. Las empresas americanas son las que tienen los derechos de televisión de los Juegos Olímpicos y las grandes patrocinadores de los Juegos Olímpicos son empresas americanas, con lo cual era una locura tener una afrenta permanente con los Estados Unidos y más en las vísperas de aquella elección de Singapur, en la cual Madrid no llegaba como favorita, eso es cierto, pero a punto estuvo de resultar elegida, a punto estuvo de sonar la flauta. Entonces también era la mejor candidata. Y la tercera que traslada González Huesa, ¿crees que el Barça conseguirá las 3 copas? Pues si le siguen ayudando los árbitros, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ayer al Fútbol Club Barcelona le perdonaron 4 penaltis, que en una semifinal de Copa Europa, pues eso es literalmente un escándalo. Y, hombre, lo que pasa es que va a tropezar en la final con un equipo, el Manchester United, que para mí es el mejor equipo del mundo. Y si los árbitros son objetivos, yo creo que lo va a pasar muy mal con el Manchester United. Dicho lo cual, a mí como español me encantaría que ganase la final de la Copa Europa un equipo español. No sé cómo casa el primer razonamiento con el segundo. Es una cosa... Está bien. Francisco José Alonso Rodríguez, 2 temas de ámbito más político-administrativo. ¿Considera usted que las comunidades autónomas deben tener equipos nacionales al nivel de España en las competiciones internacionales? Pues absolutamente no, porque eso va en contra de la Constitución española y va en contra de las leyes europeas. Sería una absoluta barbaridad y nos dejaría, diplomáticamente hablando, a la altura del betún ante el resto del mundo. Yo creo que las elecciones autonómicas están bien, pero creo igualmente que no deben competir a nivel oficial en competiciones internacionales. Entre otras cosas porque además ninguna federación internacional seria, desde luego el Comité Olímpico tampoco, va a admitir nunca que una selección autonómica española compita a nivel oficial. Santiago López Valdivieso traslada el tema de qué opina el director del Primer Diario Deportivo sobre la nueva estructura político-administrativa, aprovechando ahora que se ha ido el segundo jefe de la estructura político-administrativa del deporte en España. Bueno, yo creo que es manifiestamente mejorable, pero también creo que, como dice Juan Antonio Samaranch, que Jaime Elisabetsky está siendo uno de los mejores secretarios de Estado del deporte de la historia, ¿no? Yo creo que el apoyo de las instituciones al deporte en los últimos años se ha incrementado de forma exponencial y ahí están los resultados sobre todo a nivel profesional, ¿no? Es decir, José María García se pasó 20 y tantos años denunciando que en España no había polideportivos, que no había campos de fútbol, que no había canchas de nada, que los vestuarios eran una absoluta porquería. José María García era un periodista muy importante, le metió miedo a los políticos y los políticos empezaron a hacer los deberes, sobre todo coincidiendo con la era de Javier Gómez Navarro.
Eso se reflejó ya en el año 92 en los Juegos Olímpicos y bueno, yo creo que los deberes más o menos a nivel político se están haciendo bien, aunque todo es manifiestamente mejorable. Otra cosa es la estructura que tiene el deporte español, que hay un Consejo Superior de Deportes a nivel nacional que no tiene prácticamente competencias. Todas las competencias están transferidas o prácticamente todas a las comunidades autónomas. Y la verdad es que eso genera un poco de locura administrativa y de locura en el terreno de la gestión. Precisamente en el sentido de que todo es mejorable, Santiago Álvarez Barrón dice que recibe multitud de quejas sobre la falta de seguridad en los campos donde juegan los jóvenes. Es una tragedia como se golpean con las porterías en los campos de fútbol o con las canastas en las de baloncesto. ¿Se puede hacer algo? ¿Por qué no es noticia? Bueno, sí es noticia porque hace 3 o 4 meses, desgraciadamente, un niño de las categorías inferiores del Atlético de Madrid murió al caerse encima una portería. Hombre, nosotros reflejamos los casos que tienen más trascendencia, pero eso efectivamente es así. Pero mucho más grave que eso es la violencia que hay en el deporte aficionado, en regional, en tercera división, en segunda división B, algo menos, contra los árbitros, contra los equipos rivales. Hay todos los domingos casos de violencia dura. Lo hay todos los domingos y eso desgraciadamente se refleja muy poco en los medios de comunicación y desgraciadamente tiene escasa sanción jurídica y administrativa. Simón Martín dice: ¿por qué sus competidores de Prisa han estado y están tan condescendientes con Ramón Calderón? Pues mire, porque ellos han apoyado a Calderón y después de demostrarse que Ramón Calderón es un personaje corrupto, le siguen apoyando, pero bueno, hay que respetarlo, a mí me parece legítimo, no lo comparto. Bueno, y allá ellos, ¿no? Es un problema de Prisa, no mío. Hombre, hoy es paradigmático que en el día de ayer a un personaje público llamado Ramón Calderón, 2 jueces diferentes le imputaron por gravísimos delitos, algo que yo no recuerdo en un personaje público. Yo no he visto en mi vida un personaje público que en el mismo día 2 jueces diferentes le imputen por 2 presuntos delitos diferentes. Pues los diarios del Grupo Prisa hoy en sus portadas, al menos el diario AS ha escondido, bueno, no ha dado la noticia en portada y dentro la ha escondido, pero ellos sabrán, yo lo respeto absolutamente. Alguien que no firma, pero que está muy bien, le pregunta de forma muy concreta: ¿habrá fusiones en la prensa deportiva? Pues no, porque a nosotros de verdad no nos hace falta. Siendo líderes destacados, vendiendo más periódicos que nunca, teniendo más lectores que nunca, yo creo que las fusiones es para los que les van mal las cosas o para los que no han hecho los deberes. En nuestro caso no lo veo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Débora Ramírez pregunta: ¿en qué medida va a afectar a Marca la salida de 22 de sus periodistas? Pues yo no sé cuántos periodistas van a salir o dejar de salir, porque es un proceso de negociación con las centrales sindicales y con el comité de empresa que está en marcha. Y bueno, todo lo que sea tener menos gente, pues siempre puede influir en el trabajo diario, pero no creo que mucho. Y la última tarjeta trae una noticia. Me dicen que José María García ha decidido fichar por Marca. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Pues mire, José María García lo que es un poco pesado, ¿no? Porque a mí hace 2 años me dijo que solo ficharía por Marca, porque yo soy el director de Marca. Yo a José María García le conozco hace 28 años exactamente. Le conocí siendo niño por razones familiares y cuando llegué a Marca le propuse que él fuera columnista del periódico, me dijo que sí. Y como es un pesado, pues llevo 2 años esperando su respuesta. Di algo, José María. Muy buenos días a todos. Es el de verdad, eres el de verdad. Sí, eso me decía en 1992 don Bernardo Herráez, hoy defenestrado en la nueva conferencia episcopal, que era la de antes, pero con otros cardenales. El mismo, bajito, pero de carne y hueso. Felicitar a Unidad Editorial, a Antonio, a Luis, que son artífices escondidos, a Pedro, lo que ya no es noticia porque está naturalmente en el charco y tiene una doble profesión, como casi tenía yo, informar, formar y ponerse las catiuscas para intentar salir de todos los lodazales. Unos que busca intencionadamente y otros
al que le aproximan sus amigos. Efectivamente, llevo más de 2 años soportando, digo soportar, entre comillas, las cariñosas alusiones de Eduardo Inda. Conozco hace muchísimos años a Eduardo Inda. Un día se me presentó en la redacción de Antena 3 en radio, Oquendo 23, y me dijo: yo quiero ser como tú, más o menos. Y hombre, ya eres más alto. Eso me había sucedido 20 años antes, casi en tiempos inmemoriales, con Raúl del Pozo, el hoy genial Raúl del Pozo. Yo estaba en el Café Gijón, donde teníamos una tertulia, y me llega Raúl del Pozo y me dice: ¿tú eres José María García? Ese que sale en la fotografía chiquitita del diario Pueblo. Y digo: sí. Dice: pues mira, yo soy un maestro de escuela de Cuenca y quiero ser como tú. Y digo: bueno, pues adelante. Te pones un techo muy bajo. Yo no sabía quién era ni cómo escribía. Le encargué un reportaje. Las ratas invaden el subsuelo de la ciudad, es lo que hizo, y fue el único periodista en la historia del diario Pueblo que pasó a escribir directamente en la página tercera, que era la página de Los Gallitos. Los más veteranos lo recordaréis, Los Gallitos de Emilio Romero, y la página noble del diario Pueblo. Eduardo Inda acometió, no quise que hiciese entonces deportes, tenía que doctorarse en otras áreas, hizo información local, hizo luego información municipal, consiguió la reválida cum laude en Palma de Mallorca con piscina y sin piscina, y la sapiencia de Pedro J. le ha llevado a la dirección de Marca. Los números no admiten duda. Yo el otro día fui invitado por Eduardo Inda, supongo que con la aquiescencia de Pedro J., a acompañar a la redacción en la celebración de ese hito histórico. Yo no había fichado antes por Marca por algo que puedo ahora descubrir, ya que están las fuerzas vivas aquí. Yo soy un enamorado de las sinergias. Yo dejé la cadena COPE, donde tenía un supercontrato económico estratosférico para cualquier comunicador. Hablo de las antiguas pesetas, 1.500 millones anuales. Me ofrecían un contrato por 15 años y lo dejé para intentar liderar otro proyecto. Era el proyecto Telefónica, Vía Digital, Onda Cero, Antena 3. Me marché con un sonoro fracaso. Es decir, que no soy el máximo culpable. El máximo responsable fue José María Aznar, que es el primer censor en la democracia de este país. Y lo digo desde una tribuna donde no todos le son ajenos. Pero como mi fracaso es que yo no conseguí que los hombres de Telefónica se pusieran una camiseta que ponía Telefónica. Para Onda Cero sus enemigos eran Antena 3. Para Antena 3 sus enemigos eran Vía Digital. Cuando había una rueda de prensa, Antena 3 no sacaba el micrófono de Onda Cero, sino sacaba el micrófono de la SER. Y dije, abandoné. Y eso que mi contrato con Telefónica era muy similar, superior en cantidad, pero inferior en prestaciones al de la COPE. La razón por la que no he firmado, o por la que no me he comprometido, yo no necesito firmar, vale mi palabra y vale también la de Luis Enríquez o la de Antonio, es porque en Marca yo notaba que faltaba una cosa, que se llamaba sinergia. Y odio la falta de sinergia. Odio que Radio Marca vaya por un lado. Odio que Marca.com vaya por otro. Y además odio después el periodismo que busca única y exclusivamente vender. Si tú cumples con tu obligación, los lectores vendrán. Es verdad que la primera asignatura de Luis Enríquez son los números y el kiosco, pero la asignatura del lector es otra muy diferente. Creo que tanto el señor Alique como el señor García Caridad como Pepito de los Palotes se han dado cuenta que hay que ponerse un cartel que ponga Marca. En la medida de mis posibilidades voy a seguir contribuyendo y colaborando.
y desde hoy quedan al margen las negociaciones, que supongo que no van a ser nada complicadas. Si no hay otra orden diferente, me puedes considerar uno más en tu equipo. Bueno, pues nos vamos tranquilos, Pedro, no hay noticias. Hay más gente que quiere hablar. 5 minutos y nos vamos. Rafael. No, únicamente que siento mucho que no está aquí José María Aznar. Yo quiero mucho también a José María García. Pero yo puedo decir que yo he conocido y conozco a montones de españoles mucho más y peores censores que José María Aznar. Y es únicamente por alusiones y como él no está a decir algo. Lo siento. Pues don José Romero, representante de Vodafone, pone punto final a este interesante acto, que yo podía haber alargado y haber enredado un poco, pero que no es el momento de enredar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que tanto la introducción de Pedro J. Ramírez como después la exposición de Eduardo Inda responden bien a lo que son las características del buen periodismo, que es contenido relevante y amenidad, y ambos cumplen con ello. Y después decir que me alegro mucho de que esta tribuna haya servido para que haya un periódico deportivo aquí. Si hay, las operadoras de telefonía móvil lo sabemos bien, hay dos elementos que son los más transversales en cualquier sociedad ahora mismo, que son la música y el deporte, que son los que más ilusión despiertan y los que más gente suman. Y me quiero sumar a lo que ha comentado Eduardo alrededor de la candidatura olímpica de Madrid, y esperemos que con la ilusión y el esfuerzo colectivo de todos podamos superar el factor Obama y los otros factores que le he mencionado. Muchas gracias.